2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Jóvenes y señoritas, reciban ustedes un cordial saludo de la profesora Alejandra Oliver Zavala desde la ciudad de Riberalta del departamento del Beni. Hoy conoceremos el contenido de quinto de secundaria de Ciencias Sociales titulado El análisis histórico a la Guerra del Pacífico según la visión de Chile y Perú y la conciencia marítima boliviana. Probablemente ustedes se habrán preguntado ¿quiénes apoyaron logísticamente y económicamente a Chile durante la Guerra del Pacífico? ¿Qué intereses perseguían estos terceros por el apoyo brindado a Chile? ¿Qué perdió Perú durante el conflicto? Como boliviana, ¿cuáles creen que fueron los errores cometidos por nuestros compatriotas en este combate? Estas y otras interrogantes las podremos solucionar luego del análisis del contenido. Los antecedentes. La Guerra del Pacífico, también denominada Guerra del Salitre y del Guano, es un conflicto armado acontecido entre los años 1879 y 1884, que enfrentó nuestro país aliado con Perú contra Chile. La Guerra del Pacífico se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama, en los valles y serranías peruanas. Las causas. En febrero de 1878, Bolivia estableció un impuesto a la empresa chilena de Compañía de Salitre y Ferrocarriles Antofagasta, donde Chile protestó y solicitó llevar este problema a un arbitraje, pero nuestro gobierno, al mando del general Hilarión Daza, determinó este problema como interno, ¿no es cierto?, y no le dio mayor importancia. Las consecuencias. En 1825 Bolivia nace a la vida independiente con una costa aproximadamente de 400 kilómetros sobre el Océano Pacífico. En 1879, 54 años más tarde, Chile invadió y ocupó por la fuerza el departamento del Litoral. Desde entonces privó a nuestro país de un acceso soberano al mar, quitándole 120.000 kilómetros cuadrados. Ahora veremos la visión histórica del contendiente de Bolivia chileno, ¿no es cierto? ¿Por qué obtuvo Chile la victoria en la Guerra del Pacífico? Es la combinación de varios factores según los propios historiadores chilenos. Uno de ellos es la gobernabilidad de cada uno de los países. Es uno de los factores que permiten comprender el triunfo chileno en esta confrontación, diferenciándose la estabilidad política, los problemas de organización y la consolidación de un proyecto único nacional. Solo por ejemplificar, entre 1841 y 1886, Chile tuvo 6 mandatarios, Bolivia 18 y Perú asombrosamente tuvo 40 mandatarios. Las comunicaciones fueron preponderantes en este tiempo. ¿Cómo no? Las más importantes medios de transporte en estos tiempos era el ferrocarril, el telégrafo y el barco, siendo la ruta marítima el principal y más rápido medio de transporte por el Océano Pacífico. La comparación en el plano militar resulta fundamental. Y cómo no, si en este conflicto los 3 contendientes, mal contendientes preparados, claro, cuerpos militares, pasaron a movilizar voluntariamente e involuntariamente a más de 150.000 soldados. La participación de las potencias externas, especialmente la de Gran Bretaña, que fue un aliado informal del gobierno chileno como parte del libre comercio a nivel mundial, ¿no es cierto? Tal vez uno de los aspectos que más nos va a llamar la atención son los aspectos sociales y culturales en torno a la población de los 3 beligerantes. En efecto, la discusión acerca de la idea de raza como un componente distintivo en la concreción del objetivo nacional chileno es muy importante y es curioso observar que varios autores chilenos, principalmente los de mediados del siglo XX, mencionen que el logro de la victoria chilena es gracias a la superioridad de la raza chilena, en total desmedro de una raza inferior, según fue tildada la peruana y la boliviana. Ahora veremos el análisis histórico de la Guerra del Pacífico según la visión peruana. Los contendientes de la Guerra del Pacífico firmaron 2 acuerdos diferentes. El primero entre Perú y Chile determinaba, entre otros aspectos, que el primer país cedía incondicionalmente la zona de Tarapacá al segundo, o sea, Perú cedía la zona de Tarapacá a Chile. Las consecuencias territoriales, además de la cesión de Tarapacá,
Perú debió aceptar que Chile ocupara de manera temporal Tacna y Arica. A pesar de que esta cesión debía durar solo 10 años, finalmente Arica quedó en manos chilenas. Por su parte, Tacna fue devuelta al Perú en el año 1925. Las consecuencias sociales para el Perú fueron funestas. La Guerra del Pacífico fue dramática para los dos países perdedores, o sea, Bolivia y Perú. El conflicto se llevó más de 15.000 víctimas mortales, tanto civiles y militares. Además, la derrota desencadenó en Perú una guerra civil causada por las diferencias sociales surgidas a partir del conflicto. Así, el bloqueo chileno durante la guerra provocó que Perú quedara totalmente arruinada y que se incrementara la estratificación de las clases sociales. Análisis histórico de la Guerra del Pacífico según la visión boliviana. Bolivia obtuvo su independencia en el año 1825 sobre el territorio de la antigua Real Audiencia de Charcas, en conformidad al principio de Luti Possidetis Juris de 1810. Su territorio incluía la provincia de Atacama, de aproximadamente 120.000 kilómetros cuadrados de superficie y 400 kilómetros lineales de costa. Chile invadió militarmente y sin previo aviso el puerto boliviano de Antofagasta en 1879, alegando una supuesta violación del Tratado de 1874 por el impuesto gravado al salitre dispuesto por el presidente Hilarión Daza. Bajo presiones de índole económica y política, Bolivia tuvo que suscribir con Chile un tratado de paz y amistad en el año 1904, en el cual se definieron los nuevos límites entre ambos países. Aunque este tratado reconoce a favor de Bolivia el derecho al libre tránsito por territorio y por puertos chilenos, no resuelve el problema del enclaustramiento geográfico boliviano. Chile propuso formalmente, mediante un acta protocolizada, las bases formales para un acuerdo que permitiera a Bolivia obtener una salida soberana al Océano Pacífico, independientemente del Tratado de 1904, acuerdo que hasta la fecha no se ha cumplido. La conciencia marítima boliviana. ¿Qué es la conciencia marítima boliviana? Es cuando una población nacional en su conjunto sabe explotar y aprovechar los recursos provenientes del mar y de la riqueza hídrica de las cuencas hidrográficas internas. En nuestro país, la conciencia marítima se debe fortalecer con mayor razón por el hecho de estar enclaustrados por una guerra injusta. Debemos adquirir la capacidad de comprender la necesidad de tener una salida al Pacífico o al Atlántico de acuerdo a nuestra realidad geográfica. Es por ello que es primordial que el Estado, a través de la educación, puedan implementar políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la conciencia marítima en toda la población boliviana. Sin embargo, a pesar de lo obvio de la aspiración del pueblo boliviano de llegar al mar que no miramos, la conciencia marítima ha crecido en cierta medida en la sociedad gracias a las estrategias de concienciación marítima adoptadas por el gobierno nacional. En la actualidad, se amplía ese enfoque de la conciencia marítima de llegar a navegar no solo en el Pacífico, sino en el Atlántico a través del río Paraguay. El actual gobierno tiene como estrategia implementar una flota de barcazas y empujadores para el transporte de recursos que tiene nuestro país hacia los puertos internacionales mediante una marina mercante nacional, componente de las estrategias marítimas fluviales y lacustres, fortaleciendo de esta manera la conciencia marítima para el desarrollo pleno de nuestro Estado. Luego de haber conocido las diferentes perspectivas de la Guerra del Pacífico desde la visión de los países que participaron en la misma, Bolivia, Perú, Chile, te invito a que realices un artículo de opinión en el cual manifieste tu propia visión del conflicto. Artículo de opinión que puedes direccionarlo o focalizarlo en uno de estos aspectos que te sugiero. Desventajas socioeconómicas para nuestro país por el enclaustramiento. ¿Crees que fueron acertadas las medidas o estrategias adoptadas por el gobierno de Juan Evo Morales Ayma con relación a la reivindicación marítima? ¿Cuál es el criterio que tienes acerca de la reivindicación marítima? ¿Tú crees que nuestro país todavía tiene las posibilidades de tener un acceso soberano al mar? Menciona algunas posibilidades. Ten en cuenta tal vez la idea de Puerto Bush. Para fortalecer los conocimientos adquiridos en esta sesión de teleclases, es necesario que realicen una esquematización gráfica de los aspectos abordados en el contenido.
la que puedes complementar con la aplicación de entrevistas a tus profesores, profesoras y personas de tu entorno, tomando como referencia las preguntas problematizadoras y aspectos relevantes propuestos en el contenido. Muchas gracias, jóvenes y señoritas, por su atención. Hasta un próximo encuentro. No olviden utilizar los textos de apoyo del Ministerio de Educación. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.